Alexander Portnoy, nacido en 1933, es un joven judío cuyo principio universal es el sexo y que tiene inclinaciones por el voyerismo, el autoerotismo y sobre todo el coito oral. No obstante, la moral de este personaje hace despertar estos sentimientos de vergüenza y temor al castigo. Es por ello que decide asistir a una sesión con el Dr. Spielberg, un psicoanalista. Tras una vida de represión y control parental, relaciones amorosas fallidas y un viaje a Israel para poder encontrarse con él. El mal de Portnoy es un libro lleno de connotaciones sexuales, aseveraciones y críticas al modelo de la familia judía americana de los años 40. Además, abarca cuestiones raciales, religiosas, costumbres y aflicciones ancestrales propias de la comunidad judía, que en numerosas ocasiones son acompañadas por una sátira evocada por el propio Philip Roth, quien también es de ascendencia judía, enunciando cuáles son las principales fallas de la misma religión, del judaísmo. Todo esto en palabras del propio Alex Portnoy, quien va desmenuzando su vida a través de los primeros recuerdos que tiene sobre su infancia. Además, la novela está repleta de guiños al psicoanálisis freudiano, que incluso Alex admite saber sobre estas teorías de Freud, por lo cual a lo largo de este análisis lo desarrollaré a través de las teorías freudianas, específicamente sobre las pulsiones sexuales, que tienen como objetivo describir cuál ha sido el desarrollo psicosexual del sujeto a través de las diferentes fases. En primer lugar tenemos la fase oral, posteriormente la fase anal, posteriormente tenemos la fase fálica, el periodo de latencia y por último la fase genital. Además, el complejo de Edipo y el complejo de castración son conceptos que son válidos recordar a través de este análisis. Alex, tienes que comer. No, no quiero. Tienes que comer. No, no quiero. Te tienes que comer. En esta escena nos encontramos frente a un Alexander de 6 años de edad y de acuerdo con las teorías freudianas, la primer pulsión sexual, la de la fase oral, el placer sexual está ligado a la cavidad bucal y a los labios, por lo cual la actividad de nutrición satisface este placer. Por lo tanto, la relación entre madre e hijo se vería marcada en esta fase, en la primera fase oral, por el comer y el ser comido. Para entender esta escena, tenemos que explicar la naturaleza de la madre. En este caso, la madre es el agente del complejo de castración, que crea con los hijos unos lazos afectivos aún más fuertes que los que el padre podría llegar a tener, ya que la madre anula toda la autoridad del padre. Y esto genera en el niño problemas para el desarrollo psicoemocional y sexual, creando así un deseo y una fijación ante la madre, por lo cual siempre la termina buscando a lo largo de su vida. Ante esta situación, Sophie Portnoy, la madre, es consciente de este lazo afectivo entre la comida, la madre y el hijo. Por ello, cuando Alexander se niega a comer, su complejo de castración, su complejo de madre castrante, la domina y logra exaltarse de esa forma, amenazando al pequeño de 6 años. Ante ello, con el paso de los años y a medida que Alexander va creciendo y va desarrollándose en su vida sexual, se puede apreciar durante toda la novela que él tiene una fijación con el sexo oral, haciéndonos notar que durante esta etapa, durante la fase oral, él tuvo una fijación, en lo cual nos deja como consecuencias el hecho de tener una personalidad sumisa, débil y muy fácil de manipular. ¿Por qué apartas la vista?
Cualquiera diría que soy una muchachita de 21 años. O cualquiera diría que no me he tirado los años limpiándote el culito o dándote besos en las nalgas. Alexander tiene una inclinación por el voyerismo y no sería sorpresa después de lo acontecido en la escena anterior con su madre a la corta edad de 4 años. En este aspecto, el niño concentra todo su deseo sexual en la madre, produciendo así una competencia emocional entre el padre y el hijo, algo que se conoce como el complejo de Edipo. En la teoría freudiana se indica que una vez que el niño logra superar el complejo de Edipo, puede salir adelante de la fase fálica. Para ello, el niño debe reconocer a su padre como alguien más fuerte que le infunda temor y respeto. Temor a la castración y por ende renunciaría a los pensamientos incestuosos con la madre. Sin embargo, en este caso, como la madre es el agente castrador, esto no sucede así. Tiempo después, cuando a la madre se le extrae la matriz por complicaciones que tuvo en su salud, Alex entiende inconscientemente que la función reproductiva de la madre desapareció, por lo cual renuncia a estos pensamientos incestuosos y cuando va a visitarla al hospital solo quiere irse de ahí, admitiendo que renunció al complejo de Edipo y sale corriendo del hospital para encontrarse con la siguiente etapa. Durante esta etapa, Alex resiente el peso sociocultural que sus padres le han infundido durante toda su infancia. Con ello, le hacen creer que él es responsable de poner en alto el nombre de la comunidad judía. Por lo tanto, hacen que se acate a todos y cada una de las normas que ellos dicten. Alex, al ser tan solo un pequeño de 8 años, acata todas estas reglas sin cuestionarlas. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, él empieza a cuestionar no solo el tipo de normas que se le infunden, sino su misma cultura y su religión, terminando por desatarse en un problema mayor cuando llega a la pubertad, haciéndose notar que la figura paterna está muy ausente y comienza a criticar a su mismo padre. Qué padre el mío. Bondadoso, angustiado, capaz de comprender, aparte siempre estreñido. Está condenado a la obstrucción permanente por el sacro imperio protestante. La confianza en sí mismos y la astucia, combinados de dotes de mando y las buenas relaciones, situaban a los rubios de ojos azules de la época de mi padre en puestos de mando, siempre en puestos de mando, desde los cuales se inspira a los demás e incluso, si se es menester, tienen que aguantar la opresión. Pero él no tenía ni una centésima parte de eso. ¿A quién iba a oprimir si él era el oprimido? ¿Cómo iba a ejercer poder si él de lo que carecía era de poder? La teoría freudiana indica que el concepto del complejo de Edipo puede regresar durante la pubertad, algo que está ocurriendo en la escena anterior cuando Alex está discutiendo con su padre, ya que a partir de este momento e incluso antes, Alex parece que está en una constante batalla en contra de su padre, siempre reprochándole su ignorancia debido a que su padre no tuvo la oportunidad de ir a la universidad y por lo tanto Alex dice que es un incrédulo, que no tiene una educación y además le reprocha siempre su fe en el judaísmo. Todo esto nos dice dos cosas. La primera, que todas las fijaciones que se dieron a partir de las fases anteriores se están externalizando. Y la segunda es la exigencia de Alex por esa figura paterna que nunca tuvo durante su infancia, que a pesar que su padre en ocasiones estaba presente, realmente no sentía que le infundiera respeto alguno. En una ocasión, cuando se encontraban jugando béisbol, a lo que es aficionado Alexander, él esperaba que su padre golpeara con mucha fuerza la pelota. Sin embargo, tuvo cierta decepción cuando su padre golpeó la pelota debido a que ni siquiera pudo batearla, por lo cual en esa temprana edad supo que la figura paterna era débil. Esto nos puede recordar
un poco a la escena de Rebelde sin causa, en la cual James Dean, el actor que da vida al personaje de la película, pide a gritos que la figura de su padre se presente. Sin embargo, en este caso James Dean tiene el complejo de Edipo negativo, en el cual siente un gran amor hacia su padre, pero un extremo rechazo hacia la figura de su madre. Así, la infancia de Alexander queda marcada por una madre excesivamente controladora y sobreprotectora, y un padre de carácter débil a quien siempre pisotean, y de lo que Alex se dio cuenta desde muy pequeño. En lo posterior a su adolescencia y a su adultez temprana, Alex encuentra ciertas relaciones con algunas chicas que llaman en el vocabulario yiddish como shikses, refiriéndose a las mujeres norteamericanas. A pesar de tener algunas relaciones que duraban un periodo relativamente largo, de alrededor de 1 o 2 años tal vez, cuando mucho, Alex no encontraba ninguna satisfacción en ninguna de ellas. Sin embargo, cuando realiza su viaje a Israel, tiene un encuentro con una joven militar israelí que tiene un parecido muy grande con su madre, algo de lo que ya habíamos hablado en un principio sobre la fijación que Alex tendría sobre su madre debido a el carácter de madre castrante que Sophie Portnoy tenía. Después de charlar un rato, Alex decide llevarla a la habitación de su hotel para poder tener relaciones sexuales con ella. Sin embargo, cuando llegan y es el momento de tener relaciones, no puede tener una erección, que es consecuencia de la fijación en esta última fase, en la fase genital, por lo cual la mujer se retira simplemente del hotel. Al día siguiente se vuelven a encontrar y Alex la vuelve a llevar a la habitación del hotel. Intenta de nuevo tener relaciones sexuales con ella, pero lo rechaza, ante lo cual Alex se sorprende y esta chica le hace notar todos sus defectos, tal como su madre lo hacía. Y ante todo esto, Alex por primera vez le dice: te amo. Por primera vez en toda su vida había expresado la palabra te amo a una mujer que no había sido su madre. Después de expresar estas palabras, la mujer decide retirarse debido a que le extrañó que Alexander pudiera expresar esas palabras después de tan solo 2 días de conocerla, a lo cual Alexander le pide que no se vaya y que se quede con él. Sin embargo, la chica, sumamente extrañada por el comportamiento de Alex, decide retirarse. En este segmento, el lamento de Portnoy, este mal de Portnoy es el que siempre la aqueja y quien se entromete en su vida afectiva, ya que la teoría freudiana indica que esta fase genital se podrá resolver una vez que se encuentre la materialización del objeto, es decir, el hecho de poder estar con una pareja de forma estable, lo cual Alexander no ha hecho desde la adolescencia hasta los 33 años que tiene de vida. Por lo tanto, estos dos niveles, el mal y el lamento de Portnoy, logran resolverse en el tiempo en el que esta mujer le hace evidente todos sus fallos. Sin embargo, las fijaciones de sus fases anteriores le hacen imposible poder abandonar todo ese sentimiento de culpa y de vergüenza, por lo cual al final de la novela Alexander termina por recaer en ese eterno lamento o mal de Portnoy.